Ahí está. Ahí ven que la parte de evaluación está muy relacionado con el hallazgo de las patologías. Entonces, es muy importante conocer de las patologías para poder relacionarlos con la búsqueda de las patologías, que es el examen andrológico. Entonces, ahora vamos a describir más las patologías que el método de cómo revisar para poder hallar estas patologías. Entonces, bueno, como siempre al principio hacemos una cosa general y eso. Entonces vemos cuáles son los atributos de fertilidad de los machos. ¿Sí? ¿Qué tiene que tener un macho fértil? Porque la clase esta es sobre impotencia coebundi generandi y fertilidad e infertilidad. ¿No? Entonces, ¿cuáles son los atributos de fertilidad de un macho? La espermatogénesis tiene que ser normal. La potencia sexual, libido y habilidad de monta, que no es lo mismo, la libido es el interés y la habilidad de monta es la capacidad de entregar el semen, tiene que ser buena. Tienen que estar libres de enfermedades, que pueden ser venéreas o no, y tienen que ser hábiles para eyacular en el sitio y en el momento óptimo de la oveja. O sea, habla también de la interrelación con la hembra y de la manera de buscar este animal, por lo que nosotros en el andrológico veíamos la visión, las patas, etc. Podemos definir la infertilidad y separarla y clasificarla en dos partes importantes. La impotencia coebundi, que es la reducción leve y total del deseo sexual, libido, y o de la capacidad para la cópula. O sea, la imposibilidad que tiene el macho de poder colocar el semen en el lugar correcto, en el momento correcto. Porque no tiene ganas, disminución del deseo sexual, o porque no puede, me duelen las patas, le duelen las articulaciones, ¿no? Tiene fimosis. La impotencia generandi, en cambio, habla de la incapacidad total o parcial para fecundar. ¿Por qué? Porque puede haber patologías a nivel testicular, en los epididimos, las glándulas anexas. ¿Ah? Y después hay una mezcla de unas enfermedades diversas que afectan órganos reproductores o enfermedades generales que afectan también al carnero como un todo. ¿Ah? Un carnero que está padeciendo un proceso, como hablábamos, infeccioso a nivel del testud, del pecho, ¿tá? No va a tener mayor interés por la reproducción, la libido está disminuida, y seguramente la línea espermática también va a estar afectada porque los elementos tóxicos, productos de esa parte inflamatoria, de la reacción inflamatoria, van a estar influyendo en la espermatogénesis. Cuando vamos viendo la impotencia Coebundi y estudiándola un poco más de cerca, la definición, ya la habíamos visto, reducción leve o total del deseo sexual y o de la capacidad o habilidad de la cópula. ¿Tá? Nosotros tenemos factores nutricionales y de condición corporal, recordando de que la alimentación era importante y recordando que un macho con condiciones corporales muy bajas, evidentemente no va a tener fuerza ni ganas para la cópula. Problemas hormonales, en el que la condición corporal está bien, el macho está fuerte, pero no tiene testosterona. ¿Por qué no tiene testosterona? Porque le faltan testículos, porque tiene problemas genéticos, ¿no? Tendrá problemas de libido. Problemas genéticos es de libido bajo, tienen un factor de heredabilidad alta. Entonces yo tengo que descubrir aquellos machos que sean portadores de genes de baja libido. Puede ser que el macho tenga problemas en el aparato locomotor, columna vertebral,
o pene y prepucio, como decíamos, que cuando le duele no puede montar o no se va a resistir a la monta. Las patologías de testículo, epididimo y de glándulas anexas también pueden dar impotencia coebundi. ¿Por qué? Por dolor, básicamente. Por una fibrosis testicular, por ejemplo, una orquitis o una periorquitis, lo que nos puede dar es un extremo dolor y por eso una falta de deseo sexual. Con lo cual se redunda en una impotencia coebundi. Las postitis y balanopostitis, hablábamos de la postitis como inflamación del prepucio y la balanopostitis como inflamación de pene y prepucio. Entonces nosotros tenemos ahí algunas etiologías varias. La postitis enzootica, que es la más común, ¿tá? Que es la postitis no infecciosa, que era la que se producía por la irritación del amoníaco por presente de las dietas altas en nitrógeno, a la cual se le agrega el Corynebacterium renale, o hoy llamado Actinomyces renale. El Actinomyces renale, ¿qué es lo que hace? Disgrega la urea en amoníaco y eso irrita 3 veces más. Con lo cual se establece una postitis que se va agravando, que va produciendo dolor. Y que una vez curada puede producir fimosis. El ectima puede producir costras a nivel prepucial. Las balanopostitis asociadas con micoplasmas, por ejemplo, pero también en el rodeo de ovejas tendrían que ver vulvovaginitis, ¿tá? Balanopostitis y vulvovaginitis, entonces ahí tienen que pensar en micoplasma. Y después, etiología incierta, Pasteurella, multocida y otros, ¿tá? Que están ahí, que pueden estar produciendo esa etiología. Casi todos presentan los signos de inflamación, un aumento del tamaño, el dolor, la presencia de una secreción que puede ser purulenta o mucopurulenta, que pega la lana y que pega el prepucio muchas veces con el pene. Puede producir adherencias pene-prepucio, y eso dependiendo de la evolución y del tratamiento que ustedes le hagan, hay que ver cuál es las secuelas que puedan quedar de todos estos eventos. Acá tenemos una postitis ulcerativa, con una úlcera grande, un prepucio agrandado, ¿tá? Como vimos, todo esto es lo que es la parte de lo que va a formar la costra después, la parte de una secreción mucopurulenta. Como hablábamos, la inflamación del prepucio o peniprepucio, el predisponente dieta rica en proteínas, que aumentan la eliminación de urea, varían el pH, concentran la orina, mala higiene, con pelos largos que mantienen la orina en el orificio prepucial, y el determinante es el Corynebacterium renale, que transforma la urea en amoníaco, que es altamente irritante. Bueno, los signos son inflamación, dolor, puede haber fimosis o dificultad de cópula, y lesiones ulcerativas varias. El pronóstico y tratamiento, sin tratamiento puede haber una regresión espontánea en 1 o 2 semanas, pero se indica reposo sexual. Bueno, se puede complicar con fimosis, se pueden lavar con antibiótico o acriflavina, y hay que evitar los antisépticos irritantes, porque ya que tenemos el prepucio irritado, irritarlo más todavía con algunos antisépticos muy, muy fuertes, puede no ser lo adecuado. La foto esta está horrible, pero lo que trata de mostrar es un prepucio hiperémico y con
con una secreción mucopurulenta. El cálculo uretral que puede producirse en el proceso uretral, pero más gravemente en la flexura sigmoide del pene, es una causa de impotencia coeúndi muchas veces porque se establece un edema, ¿no? Un edema por retención de orina, con dolor. Los animales no pueden orinar, por lo cual hay un olor amoniacal en el animal, ¿no? Y bueno, el hallazgo puede ser la dilatación muy grande de la uretra con la piedra de calcio o de sílice, en fin, lo que pueda ocurrir. Hay que tener en cuenta que es un proceso que no es inflamatorio, pero que es grave, que puede afectar la libre entrega del semen. En cuanto a impotencia generandi, en cuanto a impotencia coeúndi, omití las artrosis y los problemas de pata, porque no son muy de reproducción, pero recuerden que lo fuimos estudiando en el examen andrológico. Acá lo que hicimos fue enfocar a las enfermedades más de pene y prepucio y de carácter reproductivo, que es lo que vamos a hacer ahora con la impotencia generandi. Impotencia generandi entonces la definíamos como la incapacidad que tiene el animal de procrear, que puede ser total o parcial, o sea, hablamos de subfertilidad o infertilidad, o esterilidad, y puede ser transitoria o definitiva. Cuando hablamos de una incapacidad total definitiva, hablamos de un animal estéril. Si hablamos de una incapacidad transitoria con su fertilidad, bueno, hablamos de una disminución de esa fertilidad. Entonces, la impotencia generandi habría que clasificarla en dos: con semen aparentemente normal o con semen anormal. Cuando hablamos de semen aparentemente normal, quiere decir que presenta motilidad, que presenta semen, que presenta espermatozoides en cantidad. Bueno, podemos hablar de enfermedades infecciosas o parasitarias del propio animal, ¿no? Entonces lo que va a mostrar es una baja producción de espermatozoides, o podemos hablar de defectos cromosómicos o enzimáticos de los propios espermatozoides, que son más difíciles de valorar, pero que afectan a aquellos animales que pueden dar aptos al examen de aptitud reproductiva. Y con semen anormal, ahí sí tenemos las grandes patologías testiculares y epididimarias, y las glándulas accesorias, cuando están afectadas, también van a afectar el semen. Entonces, la impotencia generandi asociada a patologías testiculares y epididimarias son de las más importantes, que las vamos a desarrollar ahora. De estas, bueno, podemos tener las congénitas y las adquiridas de impotencia generandi. Si nosotros clasificamos las congénitas, la más importante es la hipoplasia testicular. La hipoplasia testicular es la falta de desarrollo unilateral o bilateral. Recuerden que son dos estructuras, que puede estar afectada una sola o las dos, unilateral o bilateral. La espermiostasis, y acá yo les dejé hoy pendiente un tema que era el granuloma espermático. La espermiostasis o granuloma espermático, que puede ser congénito o puede ser adquirido, ¿no? Los defectos de espermatozoides, por ejemplo, son clasificados también como hipoplasia testicular, la baja resistencia de las células, ¿tá? O la espermatogénesis detenida, que también es clasificada como hipoplasia testicular. En la espermiostasis hay la formación de una piedra de semen.
que ya vamos a ver por qué. No tiene relación con la hipoplasia testicular, pero sí es un afecto congénito porque hay una malformación básicamente del túbulo que va a formar el epididimo. El varicocele, que es una dilatación varicosa de las venas testiculares. La hernia inguinal, por deficiencia del anillo inguinal, pasa las vísceras hacia la cavidad escrotal, y la criptorquidia como la falta de descenso testicular. Todas ellas son muy importantes, todas ellas son diagnosticables y todas ellas son causas de impotencia general. En cuanto a las adquiridas, la más importante que vamos a tratar es la degeneración testicular, la orquitis, la periorquitis, las neoplasias, y acá no sé por qué porque estoy hablando testiculares. Después voy a hablar de epididimo. Acá tengo otra vez, testiculares, hipoplasia testicular, atrofia, degeneración testicular, infertilidad de verano, granuloma espermático, varicocele testicular, orquitis, periorquitis. Otra manera de clasificar, pero más o menos son los mismos. La hipoplasia testicular es diferente a la atrofia. ¿Cuál es la hipoplasia testicular? Es la falta de desarrollo. En la atrofia hay un desarrollo, pero a causa de una degeneración testicular crónica fue hacia la infiltración de fibroblastos con atrofia del parénquima testicular. En sí se muestran iguales, pero son de evoluciones diferentes. En uno fue normal, en el otro no ha llegado a ser normal. El varicocele testicular, la orquitis y la periorquitis. Las fallas del cordón espermático, varicocele, y en el epididimo, las más importantes, epididimitis por Brucella ovis, no todas las epididimitis son por Brucella ovis, la aplasia de los conductos, que va a formar un granuloma espermático, por ejemplo, los abscesos, a veces por heridas punzantes por flechillas se pueden formar abscesos en la cabeza del epididimo, y el granuloma espermático son los más trascendentes. Bueno, vamos a ir entrando un poquito en tema en cada uno de ellos. Atrofia testicular por injuria testicular. ¿Qué quiere decir? Cuando se produce una injuria testicular, que puede ser por distintas causas. Por ejemplo, un proceso térmico crónico, un proceso ¿cómo se llama? Agudo por traumatismos, etc. Un proceso que esté en un elemento cercano, por ejemplo, pienso en un absceso de la cabeza del epididimo, me va a provocar una injuria testicular, con una ida hacia la atrofia testicular, la pérdida de tejido de los túbulos seminíferos y la proliferación de fibroblastos es lo que constituye la atrofia testicular. ¿Cómo se diagnostica? Por una parte vamos a tener, clínicamente, vamos a tener una disminución del diámetro testicular. Por otra parte, en el tono testicular vamos a ir hacia una escala, que puede ser la escala de Blockey, de 1. Vamos a tener grado 2 o grado 1, con un testículo duro e inelástico. Puede haber simetría o puede haber asimetría. Si es adquirida, puede haber asimetría, con un testículo normal y uno atrófico. Lo diagnosticamos por palpación. La diferenciación, eso sería lo mismo clínicamente, la hipoplasia testicular o la atrofia. La diferenciación la tendría que hacer, si es necesaria, por una punción testicular. En la punción testicular yo puedo ver el grado de fibrosis testicular y el grado y el origen que puede tener. Si es en un carnero joven, voy a pensar en una hipoplasia.
Si es en un carnero viejo, voy a pensar que ya tiene antecedente reproductivo, voy a pensar en una atrofia testicular. Cualquiera de los dos son causas de descarte. Entonces, muchas veces no se llega al diagnóstico certero de atrofia o hipoplasia. Causas de infertilidad con capacidad de servicio reducida en los cordones espermáticos, bueno, el varicocele, ya lo hablábamos, el tamaño de la vena testicular, a veces puede producir una trombosis con un infarto testicular, otras veces puede producirse un derrame, sobre todo si se le sobreagrega un traumatismo, un derrame de sangre. El derrame de sangre entre la visceral parietal y la visceral, se llama hematocele. Ese hematocele, bueno, en la medida que se vaya organizando el coágulo y todo eso, puede provocar adherencias con la pérdida de la termorregulación. Puede ser un defecto hereditario, el varicocele, generalmente es hereditario, se produce muchas veces en carneros viejos y puede dar complicaciones secundarias por trombosis y muerte de los carneros. No hay tratamiento, o por lo menos en los carneros generales no hay tratamiento, se podría intentar una recesión quirúrgica, pero bueno, tampoco es muy fácil porque el carnero que ya está injuriado térmicamente, el testículo que está injuriado térmicamente prácticamente va a estar en atrofia testicular, por lo cual, como una degeneración crónica, por lo cual ese testículo no va a poder ser utilizado. De repente, si el carnero fuera muy valioso, bueno, yo creo que igual es un método, un elemento de descarte. Al ser hereditario hay que descartarlo. La degeneración testicular es la patología testicular más importante. La degeneración testicular es un cambio necrobiótico de las células del epitelio seminífero, en el cual hay varios grados. Pueden haber una afectación parcial o puede haber una afectación total del epitelio seminífero. Hay que ver, según el grado y la duración de la injuria, cómo puede ser. ¿Ah? Entonces, bueno, vamos a ver. Patología testicular adquirida, hay múltiples causas inespecíficas, y en carneros, especialmente en carneros, la pérdida de regulación, de la termorregulación, llamada infertilidad de verano, por un estrés calórico de los carneros, es una patología, una entidad muy bien conocida y muy bien estudiada. Como decía, produce cambios necrobióticos del epitelio seminífero, graduales, hasta un grado en que los túbulos seminíferos se destruyen totalmente, por lo que se produce atrofia degenerativa del epitelio seminífero. O sea, cuando hablamos de degeneración testicular, independientemente sea la causa, tenemos que ver cuáles son los grados de degeneración. ¿Ah? Si es un problema de termorregulación, puede ser unilateral, pero generalmente es bilateral. Una infertilidad de verano es un problema bilateral. Hay una degeneración que hay que ver según cómo sea la causa, hay que ver cuánto duró esa causa, y hay que ver qué tanto del epitelio seminífero está afectado. Entonces tenemos una forma débil o leve a una forma moderada severa. Una forma temporaria o permanente. Permanente es cuando ya el epitelio está con el testículo atrofiado. Una forma unilateral o bilateral. Una unilateral pensaríamos en un varicocele testicular que afecte un testículo. En una injuria que afecte un solo testículo. Pero generalmente es bilateral. Las causas de degeneración, como yo les puse ahí un montón. ¿Ah? La primera y más importante son las causas térmicas.
Recordemos que para que se produzca la espermatogénesis normal, tiene que tener entre 2 y 3 grados por debajo de la temperatura corporal. Entonces, cuando pierde la capacidad de termorregular, empieza la degeneración testicular. Y eso puede ser debido por fiebre alta, por altas temperaturas ambientales, infertilidad de verano, acá está la cámara, por infertilidad de verano, ¿tá? Patología específica de los carneros, por una dermatitis escrotal severa, por ectoparásitos, sarna escrotal, por agentes químicos irritantes, por grasa escrotal, recuerden lo que hablábamos del cuello escrotal, si era muy ancho, si el carnero estaba muy gordo, ¿tá? Podía tener grasa, con lo cual se veía la termorregulación afectada. Por edemas, por hematomas productos muchas veces de traumatismos. Los traumatismos producen una injuria directa sobre el testículo, ¿no? Y una injuria indirecta a través de la formación de hematomas. Por una parte, la compresión del testículo, y por otra parte, el aumento de la pérdida de termorregulación. Por orquitis, la orquitis también, al ser un proceso inflamatorio del testículo, produce degeneración testicular. Y la periorquitis, al estar afectada la membrana que recubre el testículo, ¿tá? La membrana, la visceral, vaginal y la membrana albuginea, al estar afectadas, ellas e inflamadas, entonces va a haber un problema de termorregulación por una parte y un problema de compresión. ¿Por qué? Porque la albuginea es inelástica. Entonces, algo que crezca o que le pase al testículo, que se inflame dentro de la túnica albuginea, va a producir degeneración testicular. Enfermedades sistémicas, por infección, por traumatismo, problemas vasculares, los varicoceles testiculares, muy bien diagnosticados por ecografía, ¿no? Son importantes, no solo los varicoceles de la vena testicular, sino intratesticulares estamos hablando. Causas nutricionales, causas de senilidad, los carneros viejos tienen una degeneración testicular por senilidad. Causas obstructivas y causas restrictivas. Las causas obstructivas, el granuloma espermático o la epididimitis, que causan la obstrucción del conducto deferente, de la salida de los espermatozoides, ¿ah? Sobre todo en el epidídimo, no es el deferente, es el conducto epididimario. ¿Ah? Si se rompe porque se inflama o se rompe porque no se generó bien, cualquiera de las dos maneras va a obstruir la salida de los espermatozoides. Entonces, como obstruye la salida de los espermatozoides, ¿qué va a pasar atrás? Éstasis de espermatozoides. ¿Y qué va a pasar ahí? Porque, ¿qué va a pasar cuando no pueden transitar? Va a entrar en degeneración testicular. Otra causa es la restrictiva, que es lo que hablábamos recién. Un proceso, un traumatismo de testículo por un golpe, una patada de otro carnero, un golpe del animal porque se cae contra una piedra, etc. Lo que causa es o puede causar un hematoma intratesticular. Al crecer la sangre, ¿qué pasa con el parénquima? Si la membrana albuginea es inelástica, queda presionado. ¿Qué pasa si hay una proliferación de un tejido dentro de la túnica albuginea? Un tumor testicular que va creciendo lentamente, va presionando el parénquima testicular, los túbulos seminíferos, por lo cual se establece una degeneración testicular. Para que haya degeneración, no solo tiene que haber causas de la pérdida de la termorregulación, ¿no? Hay numerosas causas, y esas numerosas causas pueden interactuar entre sí
y todas van a producir conjuntamente degeneración testicular. ¿Qué alteración va a presentarse? Al espermiograma, sobre todo. Va a haber, según el grado y según la evolución. Lo primero que pasa cuando hay una degeneración, una injuria aguda, una pérdida aguda de termorregulación, es disminuye el porcentaje de espermatozoides vivos. Acá. Lo primero que hace es, en la eyaculación, disminuir la motilidad, porcentaje de motilidad. Mala motilidad, porcentaje bajo de espermatozoides vivos. Lo primero que afecta es la motilidad. Lo segundo es matar todos los espermatozoides. Afecta la membrana de los espermatozoides. En la cadena de producción de espermatozoides, desde la espermatogonia al espermatocito hasta el espermatozoide, los más débiles a los procesos de cambio de termorregulación son los más diferenciados. Los más indiferenciados son los más resistentes. Quiere decir que si la causa se suprime rápidamente, una vez expulsados los primeros que se murieron, se puede reconstituir la producción de espermatozoides. Pero si la causa sigue, se van a afectar los productores de espermatozoides. Cuando se produce la afectación de las espermatogonias, entonces la degeneración testicular se vuelve irreversible. Así que es un proceso reversible dependiendo de la injuria, la duración y el grado de injuria, el grado de respuesta que tenga. Bueno, va a haber baja concentración. La concentración no está afectada al principio, pero sí está afectada posteriormente, cuando se empiezan a afectar las partes más indiferenciadas. La morfología espermática al principio no va a estar afectada, pero con grados de degeneración testicular más severos, va a haber cabezas patológicas, piriformes, deformes, en el contorno, alargadas, microcefálicas, defectos en la pieza media, cabezas sueltas, gotas proximales, teratoides o no desarrollados. En grados severos, cuando ya está eyaculando las células más basales, ¿qué función tiene el epididimo? Tiene una función de maduración de los espermatozoides. Y todas las células ciliares que tienen las células del epididimo van peinando la célula y van sacando el citoplasma. Entonces, ¿qué pasa cuando las gonias ya están atravesando el epididimo, tratando de tirar las últimas células? Van a quedar unas células que quedan desflecadas, así como células en medusa. Cuando ustedes tienen una una casi azospermia, oligospermia o azospermia, con células en medusa, quiere decir que es una degeneración testicular muy grave, antigua y prácticamente irreversible. Bueno, ahí tienen unas imágenes de espermiogramas con patologías, con problemas de morfología, las células estas multinucleadas, estas células en medusa son las células que decíamos que cuando están presentes indican una degeneración testicular severa. Este es un trabajo de Lordoy en el que hicieron lo que se llama aislamiento testicular. El otro día me preguntaban que dice que en el hombre estaban intentando hacer aislamiento testicular como un método de contracepción. El aislamiento testicular quiere decir que ponerle un forro a los testículos y no permitir que haya una termorregulación correcta. Cuando se produce el aislamiento, acá vemos las características. Lo primero que baja es la motilidad, y vean cómo a lo largo de las semanas se puede volver a una motilidad aceptable, pero la recuperación es lenta, alrededor de 10 semanas. En cambio, las cabezas patológicas no se presentan al principio, se van presentando con el desarrollo de la enfermedad a las 5 o 6 semanas, demoran
en presentarse. La azospermia y la gota proximal, ¿tá? La azospermia se produce a las 2-3 semanas, perdón, 3-4 semanas, y la gota proximal, que habla de maduración testicular, perdón, maduración de los espermatozoides, va aumentando y sobre todo cuando se va corrigiendo la motilidad. ¿Tá? Vamos viendo que en un periodo de 12 semanas, que son prácticamente 3 meses, demoran en curarse de una injuria severa. La ultrasonografía testicular es un método útil para el diagnóstico de algunas patologías. Hablábamos que no es un método que me sirve para diagnosticar lo que va a pasar, sino sobre todo qué es lo que pasó. Nosotros tenemos acá un testículo normal, un parénquima normal, que se ve con una ecogenicidad normal, que es puntillada de gris, más gris o menos gris. Hay ciertos trabajos que quieren identificar la pixelización con la producción espermática, y básicamente esos trabajos son un poco rudimentarios. Lo que actualmente se están tratando de ver es el Doppler testicular y la producción testicular, la producción de espermatozoides para predecir la fertilidad de los carneros. Bueno, pero acá tenemos un corte longitudinal de testículo, en el cual se ve el parénquima testicular, sobre todo en esta zona de acá abajo, que es la zona focal. Tienen que fijarse, no acá, porque esta zona es una zona demasiado próxima al transductor. Tendríamos que haber puesto un manguito de silicona que lo alejara del transductor para poder ver perfectamente. Nosotros tenemos que medir en esta distancia focal. Acá tenemos la rete testis, en un corte longitudinal y en un corte transversal aquí. Se puede medir, si se quiere, el diámetro testicular, no sé si es tan importante. Acá tienen el epidídimo, este es la cola del epidídimo. Para eso se levanta el testículo contralateral y se puede medir con el transductor con bastante gel medio atravesado sobre epidídimo. De esa manera obtuvimos las imágenes. Entonces acá, ¿qué es lo que buscamos? Que el parénquima sea normal, que sea un túbulo relleno de líquidos, que son estos aritos negros que nosotros estamos viendo. Acá abajo nosotros tenemos un testículo patológico, un testículo con degeneración testicular crónica, con esto blanco, cuanto más denso, más blanco. Esto blanco son calcificaciones, que es la sustitución del tejido del parénquima testicular, de los túbulos seminíferos, por tejido fibrótico. Entonces, yo acá tengo, y en este carnero se descubrió un granuloma espermático, una degeneración testicular asociada al éstasis testicular por un granuloma espermático. En la cabeza del epididimo estaba este granuloma. Entonces, la ecografía puede ser un elemento útil para acompañar para el diagnóstico de la degeneración testicular. Es un proceso en el que no tiene por qué ser inflamatorio la degeneración testicular. ¿Quedó claro? Porque si fuera inflamatorio, entonces tendríamos que hablar de la inflamación del parénquima testicular, la orquitis. O la periorquitis, la inflamación de los tejidos que rodean el testículo, o sea, sobre todo de la túnica albuginia. La orquitis, enfermedad causada por pleomórficos, Histophilus ovis o Actinobacillus seminis, y otros, una orquiepidemitis aguda, purulenta, por otros bacilos, causan adherencias, gran dolor, y bueno, y sobre todo una postura del animal antiálgica, con los miembros posteriores separados, etc. Son procesos raros, pero posibles, que aumentan, por una parte, presionan el testículo y aumentan la temperatura, con lo que van a seguir directamente
con una degeneración testicular. Y los procesos de orquitis, por bacilos gram negativo, vamos a tener la presencia de los microorganismos en el eyaculado. El granuloma espermático lo podemos estudiar de dos maneras. El granuloma espermático se produce, o piedras de esperma. Está abierto. Bueno, se me complica un poco. El granuloma espermático se produce por una extravasación de espermatozoides hacia el medio extracelular. Recuerden que las células de Sertoli tenían una ligadura muy firme entre ellas, provocando una zona en la que está accesible a la sangre, y que son células diploides, como todas las del cuerpo, y después una zona exterior, vamos a llamar, donde existen las células haploides, que son reconocidas en determinados momentos como células ajenas al cuerpo del propio animal. Entonces, cuando esa barrera se rompe, cuando esos conductos que llevan los espermatozoides se rompen, entonces pasan a el medio extracelular. ¿tá? Los espermatozoides van conducidos por el túbulo dentro del epididimo. ¿tá? Cuando los túbulos del epididimo se rompen y las células van fuera del túbulo, entonces son reconocidas como cuerpos extraños y empieza un proceso de tipo alérgico, ¿tá? Un proceso de formación del granuloma. ¿tá? Empiezan a fibrosarse y a llegar células inflamatorias. ¿tá? ¿Y cuál es la conclusión? Por una parte se perdió la circulación del túbulo, y por otra parte hay la formación de una reacción alérgica. Entonces está la formación de este granuloma espermático, porque es lo que lo originó. Entonces, ¿por qué se originó este granuloma espermático? Si está en la cabeza del epididimo, seguramente es por un problema de desarrollo del túbulo del epididimo, de la cabeza del epididimo. ¿no? Hubo una malformación, entonces esa malformación dejó túbulos sellados, y al haber un túbulo sellado aumenta la presión intratubular con la posibilidad de la extravasación. Con lo cual se llama granuloma espermático de cabeza de epididimo, generalmente de carácter congénito, y generalmente se llama espermiostasis, un fenómeno de espermiostasis. Diferentes cuando el granuloma espermático o piedra de esperma se produce en la cola del epididimo, producto de una epididimitis. ¿Qué pasa durante la epididimitis? Aumenta la infiltración de leucocitos en los túbulos del epididimo, y puede haber aumento de la presión intratubular con la ruptura del túbulo del epididimo. Con lo cual pasa espermatozoides a la zona extracelular, con lo cual se inicia un granuloma espermático. Cualquiera de los dos, cualquiera sea el origen, los dos tienen una pérdida del túbulo, pérdida de continuidad del túbulo del epididimo, con formación de la piedra de semen y con espermiostasis. O sea, no pasa espermatozoides hacia el otro lado de la piedra. Como hablamos, la etiología puede ser congénita, puede ser por injurias, una patada a veces puede ocasionar una epididimitis y un granuloma espermático, un traumatismo. Una infección, la epididimitis por brucela, causa granuloma espermático en muchos casos.
como dice ahí, hay obstrucción del flujo espermático y como resultado puede haber esterilidad. Si es unilateral, puede no haber esterilidad. Si es bilateral, hay esterilidad. Entonces, según la localización, si es en la cola del epididimo, origen infeccioso, presentan adherencias, puede haber secundario a una epididimitis. Si es en la cabeza, es de origen congénito muchas veces, hay obliteración, ruptura de ductos del epididimo con consecuente reacción inmunitaria, no hay adherencias, se lo denomina espermiostasis o granuloma espermático congénito. No son bilaterales, causan su fertilidad. ¿Por qué? Porque un testículo no va a producir espermatozoides, el otro sí. Entonces, la cantidad va a ser menor. ¿Qué vamos a encontrar? Poca producción de espermatozoides, sobre todo poca concentración espermática. Puede haber espermatozoides normales, pero sobre todo poca concentración. Cuando exigimos el carnero en su trabajo, entonces no va a producir la cantidad de semen esperado, que es la que tenía que producir los dos testículos. Por lo cual, son carneros, como es una afectación congénita, que son de descarte. Las causadas por Brucella ovis son las más graves porque la brucela es contagiosa. Entonces, vamos a estudiar la epididimitis por Brucella ovis. Pero también hay otras epididimitis causadas por otros agentes. Entonces, no hay que pensar que todas las epididimitis de los carneros son por Brucella ovis. ¿Ah? La mayoría son causadas por Brucella ovis. Algunos son los mismos bacilos que daban la periorquitis, pero también pueden dar epididimitis. ¿Ah? Los bacilos pleomórficos en animales jóvenes, de prevalencia baja 1 al 3%, y la localización más comúnmente es en la cabeza del epididimo y no en la cola del epididimo. Eso en los bacilos gram negativos. Pero la más importante por trascendencia, por afectar las majadas, es la epididimitis por Brucella ovis. La incidencia es variable, generalmente es mediana baja, de 6%, 2 a 8%, sobre todo hasta el 40% de las epididimitis son por Brucella ovis. La prevalencia anda en un 8%, media. El diagnóstico clínico, cuando hay un diagnóstico clínico, es como la punta de un iceberg. Cuando nosotros tenemos un diagnóstico clínico, hay un gran problema en el establecimiento. Entonces, para llegar al diagnóstico, tenemos que ver cuál es la historia de fertilidad de la majada, generalmente con una fertilidad media-baja, con problemas de fertilidad, porque hay muchos carneros afectados. Muchas veces no se tocan las lesiones por palpación. La cola del epididimo está afectada generalmente, y como dice ahí, el 15% está afectando todo el epididimo. Bueno, estudiando más, eso eran un poco las generalidades, vamos a estudiar un poco más de cerca la epididimitis por Brucella ovis. Bueno, en los machos también afecta a las hembras, provocando abortos. Por eso es una enfermedad extremadamente importante. En los machos causa epididimitis y es raro, pero a veces puede causar orquitis. En la oveja da placentitis, aborto y mortalidad perinatal. Por eso es una enfermedad grave que hay que cuidar. La transmisión, la mayoría es por vía de sodomía, hay una contaminación ascendente, pero también está señalada la contaminación venérea por vía vaginal. Un carnero eyacula, si bien tiene epididimitis, no va a eyacular un semen apto o espermatozoides, puede eyacular espermatozoides de un epididimo todavía no bien afectado del otro testículo, pero sí hay eyaculación de líquido seminal. Los carneros retarjos que tuvieron epididimitis pueden tener Brucella ovis en las glándulas vesiculares y pueden contaminar
a las ovejas, y al haber depositado el semen y vuelto a montar el otro carnero a la misma oveja, bueno, pueden por vía vaginal, por eso puse vaginal o venérea, vaginal, por vía vaginal, puede contaminarse el otro carnero. Los retarjos la pueden transmitir también. En semen persiste hasta 4 años. Es una patología grave. Las manifestaciones clínicas tienen una fase aguda y una fase crónica. La fase aguda, edema, inflamación, hay fiebre generalizada, semen de mala calidad, ¿por qué? Por la fiebre, por el edema, por la inflamación del epididimo. El semen tiene leucocitos y brucelas, así que eso puede servir como método diagnóstico. Es la fase aguda. Y después lo más común es encontrar la fase crónica, con lesiones palpables de epididimos duros. Duros como hueso, o sea, lo que llaman ebúrneos, son duros como de mármol. Epididimos con consistencia marmórea, duros. La túnica vaginal está engrosada, es difícil de palpar eso. Los epididimos están duros, hay atrofia testicular, porque hay un gran aumento de la cola del epididimo. No hay separación entre la cola y el testículo en la palpación, y la induración, bueno, puede haber granuloma espermático en la cola del epididimo. ¿Qué se ve en la aparición? Apariciones largas, con poca concentración, sobre todo no hay concentración al inicio de la aparición, sino que la aparición es larga y extendida. Posteriormente a la bacteriemia, se localiza la brucela en los epididimos, causa inflamación, por lo tanto extravasación de espermatozoide, aumento de la presión intraepididimaria, se forma el granuloma, por lesión inmune. Eso causa éstasis retrógrado, el aumento de la presión testicular por el aumento del tamaño del epididimo, por la temperatura, la termorregulación, provoca degeneración testicular hacia atrás, hay atrofia y calcificación de los testículos. Bueno, en las hembras hay placentitis, aborto, muerte perinatal. Bueno, lo primero que tenemos que evaluar es la serología. Los carneros que son serológicamente positivos, que son los que tenemos que descubrir. Se descubren más o menos un 15% de los carneros son los que presentan lesiones patológicas. El resto tenemos que descubrirlo por serología. El semen, ¿qué pasa con el semen? ¿Qué pasa con el semen? El pH aumenta, como todo proceso inflamatorio. Hay colas y cabezas sueltas, leucocitos, y disminución de la motilidad y la concentración marcadas. Bueno, en carneros adultos sobre todo se da, y no tanto en carneros jóvenes, aunque no hay que descartar. El diagnóstico clínico por palpación estábamos hablando de que es un poco ineficiente. La historia de fertilidad de majada nos puede dar algún dato, pero sí nos dan datos las pruebas directas de cultivo y aislamiento por PCR de semen y la serología. En serología se hace una prueba de fijación de complemento, que es una prueba tamiz. Si da positivo ahí, se va a microaglutinación y se confirma por ELISA. De esa manera podemos diagnosticar correctamente una majada. En resumen, si nosotros tenemos una historia de apariciones extendidas y encontramos lesiones de epididimitis, entonces vamos a hacer serología. ¿De qué? De todos los carneros. Entonces podemos hacer cultivo de semen, pero sobre todo serología. Hacemos serología, mandamos suero al laboratorio,
en el que le van a hacer esas pruebas, una prueba tamiz, una prueba confirmatoria, y allí con los datos vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Bueno, ahí tienen un poco las afecciones, acá tienen un epididimo totalmente engrosado, con el testículo atrofiado, ¿tá? Sobre un testículo aparentemente normal. Acá tienen un testículo agrandado y uno achicado, ¿tá? Con el epididimo grande. Acá tienen los espermatozoides y las brucelas, los espermatozoides y las brucelas, y acá tienen un corte de las brucelas, de los grupos de brucelas en las células epididimales. Ahí tienen el cultivo de semen, se hace un frotis, ¿no? El frotis muestra las brucelas que están acá abajo, son estas. Así. Y después tengamos en cuenta cuál es el pronóstico y el control. Tenemos que tener en cuenta que es una patología grave, que hay vacunación, pero no en Uruguay. Hay vacunas, pero no están disponibles en Uruguay. Que tenemos que hacer un análisis seriado de los carneros cada 40-45 días, en el caso de que sea positivo el establecimiento. Eliminar los positivos, los que tienen lesiones, ¿tá? Y hacer un manejo diferencial de carneritos, de los borregos. Recuerden que no todos los carneros tienen lesiones palpables, 15% al 30%, y no todas las epididimitis son debidas a brucela. Entonces eso hace de que el diagnóstico de laboratorio sea fundamental. Y con eso termino, no tengo mucho más para decirles. Esta parte de patologías la pueden revisar más en la bibliografía. Aysen es un libro de reproducción ovina que está muy bien, y después busquen los trabajos de Jorge Bonino, que está muy bien, y bueno, y hagan alguna búsqueda en internet, o si no, bueno, busquen los libros especializados en reproducción ovina. Aysen está muy bien, como les decía. ¿Qué puede servirles para esto o para las clases que vamos a dar el viernes que viene? No sé si hay preguntas que quieran hacer. Traté de ser claro, traté de ser expositivo, pero bueno, siempre ustedes son los que tienen que decirme si comprendieron o tienen alguna diferencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, si no hay preguntas, les agradezco por la atención a los que estuvieron atendiendo. Gracias por todo. Y bueno, nos veremos el viernes que viene. En el chat hay alguien, espérate a ver si es una pregunta. Muchas gracias, clarísimo. Está. En todo